Cuando elegimos una película, una serie o unos muñequitos, ¿cómo sabemos que el contenido es apropiado para nuestros hijos? Muchos de nosotros descansamos en la clasificación, pero ¿es esto suficiente? ¿Cómo sabemos que el contenido al cual se exponen nuestros hijos es bueno para su mente y para su alma? Eso es precisamente lo que queremos hablar en el día de hoy. Cómo ver entretenimiento con nuestros hijos. Y para nosotros hacer esto tenemos al invitado Fabio Rossi con nosotros. Hola Fabio, bienvenido. ¿Qué tal, Nicole? ¿Cómo estás? Para mí es un gusto estar aquí contigo, poder conversar acerca de este tema que en verdad no le damos mucha mente, pero es muy importante. Y no podemos evadir tampoco. No, es imposible evadirlo. Tú sabes que yo realmente no te conocía. Hace un tiempo me encontré con un artículo que tú escribiste para Integridad y Sabiduría y dije, esto está excelente. Vamos a comunicarnos con él para que venga a grabar un programa con nosotros. O sea que así como yo, me imagino que hay muchas personas que no te conocen. Entonces yo quisiera que tú nos contaras un poco sobre ti. Claro que sí. Yo soy colombiano. Nací en la costa de Colombia, en Barranquilla. Pero realmente, bueno, desde pequeño, mi madre, que fue la que nos inculcó el evangelio, ella empezó a llevarnos a una iglesia cristiana. Ahí en esa iglesia nosotros crecimos con mis hermanos. Y estos misioneros de esa iglesia, como que vieron en nosotros un amor por el Señor, y de alguna manera el Señor, hilando de todas las formas en que Él sabe hacerlo, terminamos nosotros con una oportunidad para ir a Guatemala. Así que al graduarme del colegio yo fui a Guatemala para estudiar en el seminario bíblico. Y viví en Guatemala casi 20 años. Wow. Entonces yo siempre que me preguntan, yo digo, yo tengo sangre colombiana. Guatemalteca. Pero mi corazón es guatemalteco. Allá conocí a mi esposa. Ahí nacieron nuestros 2 hijos. Uh-huh. Ahí en Guatemala servimos en la iglesia, a nivel pastoral, uh-huh, siempre involucrados en el ministerio. El Señor me dio la oportunidad también de servir en Coalición por el Evangelio durante algunos años. Y actualmente, también de las cosas que el Señor hace, porque veníamos con la idea de estar unos 4 o 6 meses en República Dominicana. ¿Y cuánto tienes ya? Y ya llevamos 3 años. Wow. Así que ya no estoy en Coalición por el Evangelio, sino que ahora estoy sirviendo a tiempo completo como uno de los pastores de la IBI, de la Iglesia Bautista Internacional. Pero también estoy sirviendo como director de contenido y desarrollo para Integridad y Sabiduría. Por eso es que viste el artículo, bueno, ahí, porque yo vi el artículo y me encantó, porque realmente, si mal no recuerdo, nosotros lo vamos a poner el link para que las personas puedan ir a él y leerlo, que a veces es diferente leer que ver, sí, pero definitivamente es un material muy bueno, porque nos ayuda ante la pregunta que muchos padres nos hacemos, que es ¿cómo elijo qué ver? Y yo creo que a veces uno lo piensa más para sus hijos, o es como más cuidadoso con sus hijos, pero al final uno no necesariamente contempla que uno mismo tiene que poder ser cauteloso y sabio en lo que uno decide ver. Sí, y aún eso, como que yo entiendo, yo pudiera decir que algunos padres a veces somos cuidadosos con lo que nuestros hijos ven. Pero la verdad que si somos honestos, sí, para nosotros el entretenimiento, las pantallas son una manera de nosotros descansar, uh-huh, como padres, uh-huh, para que nuestros hijos hagan algo diferente a llamarnos y preguntarnos cosas. Y estemos un tiempo de solaz y quietud. Y por eso que uno pudiera decir, sí, a veces uno es cuidadoso, pero yo pudiera decir que la mayor parte de las veces realmente uno no es tan cuidadoso con lo que ellos están viendo, ni estamos tan conscientes, uh-huh, del impacto que eso está teniendo en sus corazones. ¿Por qué tú entiendes que como padres cristianos nosotros debemos de prestarle atención a lo que consumimos y lo que consumen nuestros hijos? Sí. Me gusta que lo incluiste a nosotros, porque la verdad que esto
es una conversación que quizá lo vamos a enfocar o vamos a tener algunas aplicaciones naturalmente porque yo tengo hijos pequeños. Mis hijos tienen 9 y 11 años. Pero eso aplica para mí también, como padre. Y hay una frase que no me la inventé yo, ni tampoco pudiera decir quién fue el que la dijo, pero lo que contemplamos nos transforma. Hay un libro que tiene ese título, escrito por Ana Ávila. Y ese es como un principio que nace de la misma escritura. O sea, cuando nosotros vemos a Pablo escribiendo en 2 Corintios 18, cuando él dice que todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Y entonces la palabra que Pablo usa ahí para decir contemplar es esa idea de mirar fijamente algo. Tú te detienes a mirar algo de una manera contemplativa, pero Pablo dice que esa contemplación de Cristo y su gloria nos transforma, y ese es el principio que se aplica a todo lo que nosotros hacemos en la vida. En la medida en que nosotros miramos fijamente algo o constantemente algo, tiene un efecto en nuestro corazón. El problema es que es tan sutil que nosotros no nos damos cuenta de que realmente eso sí nos está formando, informando y formando, y a veces deformando también. Por eso es que decimos que el entretenimiento no es neutral. No es neutral. Siempre tiene un impacto en nosotros, y por eso es que debemos ser tan cuidadosos con lo que nosotros estamos viendo. Yo creo que como padres, muchas veces nosotros, y lo he mencionado anteriormente, nosotros buscamos aquellas cosas grandes. Si no tiene sexo, si no tiene alguna pareja que sea homosexual en este tiempo, si no tiene mucha violencia, hay como ciertos indicadores de los cuales nosotros estamos claros y decimos no. Pero realmente son esos los únicos indicadores que nosotros deberemos buscar, pensando en lo que tú dices, que al final nos transforman, porque son ideas. Y a veces yo creo que eso es lo que muchas veces nosotros no estamos tan conscientes de, que son ideas muchas veces contrarias a las palabras, a lo cual constantemente estamos expuestos. Entonces, ¿cómo nosotros determinamos qué ver y qué no ver? A veces hay filtros o uno se puede llevar de la clasificación, pero ¿es eso suficiente? Sí, bueno, parte de eso yo lo hablo en el artículo que tú mencionabas al inicio. Realmente yo lo escribí porque vi la publicación acerca de cómo es que se llega a determinar la clasificación de las películas, y me pareció una locura realmente lo que estaba viendo. Entonces me motivó como a leer un poco más, a escribir un poco sobre esto. ¿Y qué encontraste cuando investigaste? Sí, bueno, a mí me llama mucho la atención porque como que voy a echar un poquito para atrás, y hay un pastor teólogo americano que se llama Francis Schaeffer, que yo creo que le va a sonar a muchos, porque él advirtió algo, fue casi profético lo que él anunció, porque él dijo que en aquel entonces, en los años 1900, él dijo que la cultura visual estaba reemplazando la cultura de la palabra. Y él como que llamaba la atención a eso, porque el efecto que él veía venir con ese cambio no era simplemente un cambio de cultura, de evolución tecnológica, sino de que lo que quería llamar la atención era lo que eso va a significar para nuestro corazón. Porque él decía, hay un principio allí inmiscuido en medio de esto. No es lo mismo que antes él decía, nos informábamos por periódicos, por libros, y ese tipo de entretenimiento y de información es digerible de una manera distinta a como lo son las pantallas. Para ese entonces estaba entrando a la televisión. Wow. Y él veía un gran peligro, porque él decía, ahora la información es todo viene más rápido, es más superficial, y la mente y el corazón no van a trabajar de la misma manera, y eso es cierto. Sí. De hecho, nosotros vemos ese cambio
que ahora es toda como, conlleva toda una tendencia de la pérdida de atención. Y entonces la gente cada vez son mensajes más cortos, más entretenidos, y todo eso es parte de ese resultado, de que esto era, por eso decía que es casi profético, porque decía, Sí. eso va a tener un impacto en nosotros, y como que esas son de las cositas que a veces uno no se detiene a pensar, de que realmente nosotros ahora vivimos en una cultura completamente visual. Ya a nuestros hijos Le cuesta les cuesta leer, y profundizar y les pensar. cuesta pensar. Es algo que nosotros a veces conversamos con nuestros hijos, como que, hijo, mira, cuando te pregunten algo, tú tienes que dar una respuesta, pero como que tienes que aprender a argumentar más tu respuesta. O sea, no solo sí o no, cosas muy, muy sencillas. Yo sé que están pequeños, pero como que es parte de motivarlos a leer y como de regresar un poquito a lo análogo, ¿no? El hecho de que antes, ¿cuáles eran nuestras, bueno, No. de mi época y de tu época? Porque Sí. al final esto es un asunto Una que generación. es más o menos reciente, digámoslo así, es una nueva generación. Pues yo me acuerdo que yo salía a bicicletear, a patinar, salía con mis primos todo el día. Eso sí, salíamos todo el día, nos perdíamos todo el día, llegábamos oliendo a vaca. Y uno pasaba jugando y tal vez jugaba uno un poco de Nintendo, que estaba el Nintendo. O Sí, pero tenía un fin el Nintendo, porque la ese cinta era el se asunto. acababa. Entonces ahí viene, como que viene toda esta cultura que nos empuja y estamos sumergidos en medio de un mundo digital que nos ataca constantemente y nosotros nos estamos dando cuenta de eso y algo que yo menciono en el artículo es lo que decía C.S. Lewis, que esa es la sutileza peligrosa con la que trabaja el enemigo. Que hay un fragmento que yo tengo acá que es: el camino más seguro al infierno es el gradual, decía Lewis. Wow. La pendiente que es suave, blanda bajo los pies, sin giros bruscos y sin señales. Y eso es exactamente lo que el entretenimiento digital hace, que te va llevando, te duerme, y cuando tú te das cuenta ya estás cocinado. Ya casi que pudiera decir, a veces no hay una vuelta atrás, ya estás ahí, ya estamos ahí metidos. Y en ese sentido es que el entretenimiento no es una diversión inofensiva, no es, tú decías, no es un espacio neutral. Y ya como encaminándonos a lo que tú preguntabas, ¿cómo hacemos? Yo creo que primero es una manera de proteger nuestro corazón, lo que dice el proverbio, ¿no? Sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. ¿Por qué? Bueno, porque de él mana la vida. Y en el hebreo, cuando habla, siempre en el Antiguo Testamento, cuando se habla acerca del corazón, no es como muchas veces nosotros lo entendemos. Nosotros en nuestros días entendemos el corazón como las emociones, como lo que más uno lo relaciona. Pero en la cultura del Antiguo Testamento el corazón es como el centro de todo el ser. Es como el núcleo de la identidad. Y lo que el Señor nos está dando es una palabra de advertencia. Está diciendo, tú tienes que guardar eso sobre todas las cosas, o de todas las cosas, incluyendo el entretenimiento. Y otra vez, para mí es un llamado de atención. De decir, nosotros no nos hemos dado cuenta, pero si tú miras el índice de lectura, bueno, comenzamos por nosotros mismos. Quizá yo no leo todo lo que yo pudiera y debería leer. Y veo más, y ahí está el iPhone y el tiempo de pantalla para ayudarnos a discernir de una manera objetiva. Abre tu teléfono y mira cuánto tiempo pasas en la pantalla. Es sorprendente porque uno no se da cuenta. Tú a Es veces increíble. te conectas para buscar algo puntual, entiendes que va a durar 5 minutos y cuando tú vienes a ver, tú tienes 1 hora porque es un todo en uno. No hay forma de tú separar las cosas. Te llega una notificación y te fuiste para WhatsApp. Te mandaron algo por Instagram y lo abriste y por ahí te quedas. O sea, es muy difícil uno tener dominio propio. Es súper difícil. Y Nicole, algo que a mí me llamaba también poderosamente la atención mientras leía de todo esto, es que
nosotros no nos damos cuenta de que todo esto es un sistema pasivo de nosotros, digamos. Esto es parte de la psicología moderna. Cuando tú hablabas de cómo discernimos, antes, por eso te decía, quiero echar un poquito para atrás, porque hay como ciertos elementos que vale la pena resaltar, porque a veces uno tiene estos filtros como los más obvios. Pero Ana, y creo que hay otra autora que se llama Abigail Dodds, que ella lo menciona, y ella dice, la mayoría del pensamiento del ser humano es pasivo. Y yo me quedé pensando en esa frase, y dije, como que la mayoría del pensamiento humano es pasivo. Entonces me puse a investigar un poquito de dónde viene esa idea. Y encontré que es un concepto psicológico moderno, hay investigaciones sobre cómo funciona la mente del ser humano. Y hay un psicólogo que se llama Daniel Kahneman, y él dice que el cerebro básicamente tiene dos sistemas. El sistema 1 es el pensamiento rápido, el automático, el de respuesta inmediata, el que usamos la mayor parte del tiempo para nosotros interactuar, interpretar lo que vemos el día a día. Y el otro sistema es lento y deliberado, dice él. Ese es el que se activa, dice, cuando analizamos algo con cuidado, cuando estamos tratando de resolver un problema, algo que nos detiene, que nos llama la atención. Adivina cuál es el que nosotros usamos la mayor parte del tiempo. El pasivo. El pasivo, el sistema número 1, y esos son estudios psicológicos comprobados. Todos nosotros estamos en piloto automático. Nos ha pasado todo el tiempo. Estamos manejando en piloto automático. De repente nos pasamos porque íbamos para otro lado, pero yo estaba pensando en otra cosa, pero ese es el pensamiento pasivo. Y eso es un gran problema cuando nosotros lo combinamos con el entretenimiento. Porque en verdad nosotros nos acercamos al entretenimiento con el sistema pasivo. Y Ana lo que decía, eso es como cuando tú contratas un tutor para que te enseñe. Lo que pasa es que tú no estás consciente de quién es el tutor que tú estás contratando. Y ese es el gran problema. Que nosotros creemos que tenemos filtros. Pero es que a la hora de que tú te sientas, aún esos filtros obvios se quedan un poco cortos, porque ciertamente yo no voy al cine para analizar una película. No. O sea, mis hijos no se sientan a ver un programa de caricatura para analizar qué está diciendo y por qué lo dijo. ¿Y será que eso es cierto? ¿O será que esto...? No, uno entra en modo pasivo para decir entretenme. Para recibir. Y mientras decimos entretenme, distráeme, el problema es que ahí entran todo tipo de ideas, como dice Lewis, sin giros bruscos, sutiles, que te empiezan a formar y no nos estamos dando cuenta. Es así. Es lo más peligroso que nosotros, que creo que existe dentro del entretenimiento. Esas ideas que parecen sutiles. Cuando uno ve cómo hemos llegado aquí, de todo lo que se ve, que tal vez cuando uno era pequeño, nadie se le ocurría pasar eso en una televisión. O sea, cada vez más uno ve las películas como mucho más con contenidos fuertes, no solamente fuertes en cuanto a sexualidad y violencia, sino también con las ideas que te quieren vender. O sea, son agresivos en eso. Y a veces uno no contempla que eso empezó hace muchísimos años y poco a poco se fue normalizando. Y ya hoy es normal. Claro, sí. Antes era más... como que era más fácil identificar. Pero ahora es descarado el contenido que uno ve. Sí. O sea, toda serie, casi todas las películas, todas incluyen lenguaje obsceno. Yo lo menciono en el artículo otra vez como esas categorías y esas clasificaciones que uno dice, wow, si eso es PG-13, no me diga qué es lo demás, porque es increíble la manera como ahora de una forma... Todavía hay como ciertas filosofías, ideas y agendas que uno sí ve claramente que se impulsan de una manera, digamos, sutil o un poco escondida. Pero realmente hay otras que son descaradas. De hecho, ellos saben porque
algo que me llamó la atención también es que ellos saben que hay algunos países en donde pasan ciertas películas con ciertas escenas y otros en donde no. Y eso te deja ver que hay algo más ahí detrás. Hay una intención que ellos saben, aquí sí las ponemos y aquí no las ponemos. Por eso cuando tú hablabas como de cuáles son esos filtros, yo creo que el primer filtro es despertar. Porque el guardián, cuando tú te sientas a ver una película, el guardián está dormido. Porque llegamos a una película con la idea de entretenernos, pero eso es ser un poquito ingenuos hasta cierto punto. Yo creo que ahora nosotros tenemos la responsabilidad y debemos tener el cuidado. A menos que sea una película cristiana, que tú sabes que vas a lo que vas. Sí. Pero todo lo demás, que es entretenimiento cultural, nosotros no podemos llegar con esa actitud de relajamiento, con el sistema operativo pasivo, en modo entretenimiento, porque si así soy yo, imagínate nuestros hijos, mucho menos. O sea, todos estamos en ese adormecimiento en donde... Entonces yo creo que un filtro inicial para mí es como un llamado a decir, tú tienes que despertar. Para mí eso es lo primero antes de pensar en cualquier otro filtro. Es como tienes que despertar a la realidad de que cada vez que tú te sientas a ver algo, te está mostrando cosas, te está enseñando cosas. Porque te está enseñando el mundo a través de la cosmovisión de la persona que lo hizo. La persona que lo hizo tiene una cosmovisión y va a dar respuestas a las grandes preguntas de la vida como a través de esa película que te va a entretener. Y eso es lo grande de todo. A veces uno se puede sentar y decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué esta película me afecta tanto? A mí me ha pasado a veces que me he sentado a ver como películas que emocionalmente te afectan, para bien o para mal. No sé, y he dado este ejemplo también muchas veces. O sea, a veces uno se puede sentar a ver una película y de repente tú estás apoyando alguna inmoralidad. Entonces es como un medio poderoso, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué me afecta tanto? Bueno, es parte yo creo que es parte de las sutilezas del mundo y de Satanás. Tú sabes que la Biblia nos advierte de que Satanás se disfraza como un ángel de luz. Increíblemente, tú ves las películas de Pixar, Disney, son unas producciones impresionantes en cuanto a calidad, arte y demás, que cuando uno las compara con la industria, digamos, cristiana de producción, están años luz lejos de la calidad. Pero es parte de los elementos con los que el mundo está jugando, porque te encandilan con una producción que incluye todo el manejo de una narrativa, que saben cómo el hombre va a reaccionar ante estos efectos, ante esta narrativa, ante este relato, que siguen durmiéndonos. Por eso para mí nosotros, una de las mejores maneras es despertar a todo esto, que puede ser una producción hermosa y aún así tener un mensaje tan demoníaco o tan dañino para el corazón, que nosotros muchas veces no lo percibimos, pero eso golpea el corazón. O sea, va trabajando de una manera sutil a nivel de emociones, te va llevando. Pues parte de lo que, digamos, de lo que el entretenimiento, digamos, infantil, pero en términos generales ha ido como incorporando, y que debemos alarmarnos. Por lo menos un par de cosas para mencionar. Lo primero es esta identidad autopoyética, que es auto es de mí mismo y poética viene de poema, que es creación. Es la idea de que en muchas de las películas y de los programas que tú ves, lo que están tratando de enseñarte es de esta autocreación, esta autorrealización. Tú te construyes a ti mismo. Ya tú ves cómo todo eso empieza como a permear todo lo que la cultura está haciendo. Tú eres quien define para ti mismo lo que está bien, lo que está mal, cómo te debes sentir, cómo debes reaccionar, porque tú eres como que el dueño de ti. Y eso
naturalmente lo que está haciendo es trasladar un mensaje que nosotros podemos traducirlo como la autoridad de Dios y la autoridad de los padres y la autoridad de la palabra sobre tu vida no tiene relevancia ni tiene lugar. ¿Por qué? Porque eres tú el que define. Y uno lo empieza a ver en diferentes escenas, en diferentes narrativas de diferentes películas. Vamos a mencionar algunas que, bueno, una de esas que quizás es un poquito más reciente, la de Inside Out. ¿Cómo es que se llama en español? No me acuerdo. Bueno, la de las emociones, donde está tristeza y alegría. Es muy chula la película. Uno quizás pudiera ver dentro de esa película a tristeza y como que el mensaje es decir, bueno, tú tienes que aprender a reconocer cómo te sientes. Hay verdades dentro de esa narrativa y cosas que uno puede decir, bueno, sí, pero al final tú ves como que la cosmovisión o el mensaje de esa película en términos generales te da esta idea de que el bienestar emocional es el horizonte último de la vida. Es como la meta es que tú te sientas bien. Es así. Si uno mira la cultura a su alrededor y eso es lo que todo el mundo está promoviendo. Vamos a buscar nuestra felicidad. Y eso permea y salpica todas las esferas, en la vida de un niño, en un soltero, en un casado. Nos impacta porque realmente si yo estoy buscando mi felicidad, entonces hay una moral que se pierde porque el motor es mi felicidad. Claro, entonces digo, mis hijos pudieran ver esa película, pueden aprender a mencionar o a nombrar sus emociones, pero al mismo tiempo pueden estar convencidos de que el propósito final de la vida es sentirse bien. Cuando lo que la palabra nos enseña, el fin último de nuestra vida, según también el Catecismo de Westminster, ¿cuál es el fin último? Glorificar a Dios. Amén. Claro, uno dice, ya tú estás satanizando las películas y demás, y algunos puede ser que estén en desacuerdo con este análisis, pero la realidad es que también tú miras la película y dices, naturalmente tú no vas a ver ahí mención de pecado, ni de Dios, ni la de redención, ni de un marco moral externo al yo. Y por eso es que yo hablaba de esta autorrealización que nosotros vemos. Otras ideas que uno ve plasmadas en el entretenimiento es esta moralidad relativa, ¿no? Hay héroes, hay villanos, pero ¿desde qué perspectiva? O sea, depende de cómo lo mires, porque ahora hay películas en donde el villano es el bueno, el protagonista. La persona que antes era despreciable, ahora es el centro de la narrativa. Y como que te empieza a hacer borrosas esas líneas entre lo que está bien, lo que está mal, y te empieza a decir, pero tú decides, tú defines lo que es bueno, lo que es malo. Entonces tú empiezas a ver que en verdad sí hay no podemos ser ingenuos de pensar que Satanás no está detrás del mundo. Él es el príncipe de este mundo. Él está usando todas sus influencias para moldear nuestro corazón, para dormirnos, y mientras nos duerme y nos distrae, nos empieza a formar y a deformar. Y nosotros no estamos como conscientes de todo esto. Y definitivamente el punto no es no ver nada, Claro. porque realmente es imposible. Lo más importante o lo que debemos de aprender a hacer y enseñarles a nuestros hijos al final es a discernir. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar a nuestros hijos a discernir? ¿Cómo discernimos películas? ¿Cómo tú escoges lo que tú ves y qué tú haces después que tú dices, bueno, voy a ver esto con mis hijos? ¿Qué hacemos? Sí, bueno, yo creo que ahí, por lo menos, hay diría yo, como un principio, desde mi perspectiva, que es como general, y una pregunta, y es,
esta trama sirve al mensaje o el mensaje está sirviendo a la trama. Como que hay películas que verdaderamente te llevan como a explorar la realidad del mundo y te lleva a ver cosas que tal vez tú no habías visto y te lleva al análisis y te lleva a la reflexión, te mueven, te conmueven. Pero hay otras en donde uno sí ve que detrás de esto aquí hay algo más. O sea, toda esta historia, eso es lo que uno hace, es que así funcionamos nosotros. Esto en Guatemala, hay siempre como un tipo de expresión que cuando alguien comienza a hablarte diciéndote fíjese que, ese fíjese que, todo el mundo sabe, aquí viene, como dicen aquí en Dominicana, viene bobo. Aquí viene un problema, aquí viene una excusa, aquí viene algo. No, porque nosotros funcionamos así. Ya uno empieza por aquí porque yo sé que quiero llegar hasta acá. Y yo creo que una de las preguntas para discernir al ver una película es, ¿esto es un mensaje que genuinamente me está llevando a una reflexión o toda esta trama está hecha para llevarme a mí a pensar de esta manera? Y para mí eso es como una sombrilla, ¿no? Que nos ayuda a entender qué película ver. Porque ciertamente no podemos escapar de un mundo que está saturado por la tecnología y por videos y tenemos teléfonos y tenemos aquí mismo. Y las personas que están viendo esta entrevista lo están viendo a través de pantallas. No podemos escapar de eso, pero sí podemos discernir qué ver y podemos decidir que hay cosas que realmente no vale la pena ver. Y hay películas que uno sabe que vienen, que solo con tú meterte al internet y googlear un poco, tú eres intencional en decir por dónde es que va esta película. Uno dice, bueno, esta película ya, uno más o menos empieza a discernir como, yo sé por dónde va y yo puedo decidir qué ver y qué no ver porque yo sé que esta trama me va a llevar en esta dirección. Yo creo que ese es quizás un primer marcador. Algo que vale la pena siempre observar cuando uno está viendo películas y quizá ya entrando a un espacio en donde uno dice, mira, vamos a ver esta película, pero yo quiero estar consciente de algunas cosas. Primero, ¿cuál es la intención del conflicto en medio de esta película? O sea, si cada elemento de la historia, si los personajes, si los obstáculos, si las consecuencias están diseñadas para llevarnos a una conclusión, bueno, yo estoy pendiente de eso, pero también si hay ausencia de consecuencias reales en medio de la narrativa. Si yo veo que este personaje principal hizo X, Y, Z y al final hay una celebración porque aún a pesar de todo lo que hizo, como que son elementos que tú empiezas a tomar en cuenta a la hora de que tú vas a ver una película. Yo por lo menos uso un filtro que puede ser una herramienta para algunos que se llama, está en inglés lastimosamente, plug-in. Sí. Como de conectados. Sí. Bueno, yo creo que puede ser que está en español también. No sé si conectados. Yo lo conozco en inglés también, pero qué bueno que tú lo mencionas porque escuchándote hablar, definitivamente yo creo que ese es un primer paso como padres, investigar. Muchas veces sucede, a mí me pasa mucho que vienen mis hijos donde a mí me dicen que fulanito me recomendó esta película a verle. Yo dije, bueno, tristemente como él no es sí. el parámetro, porque fulanito lo diga no quiere decir que necesariamente es el parámetro que uno va a utilizar para decir sí o no. Y yo personalmente he usado mucho esa herramienta de Plugged In porque te da como un repaso general de diferentes aspectos de la película que uno pudiera considerar. Sí, claro, y o sea, yo pienso que la labor de la paternidad requiere tanto discernimiento en todos los aspectos, para uno disciplinar, para uno enseñarles, pero para uno definir, mira, sí esto, y mira, esto no lo vas a ver. Porque al final lo que tú decías, ellos van creciendo, ellos están expuestos al mundo. A nosotros nos ha pasado que a veces
una película que nosotros no habíamos decidido que ellos no vieran, se la pusieron en otro entorno, en donde nosotros dijimos, pero ustedes vieron, interesante, o sea, ustedes vieron eso. Y este otro entorno no nos preguntó si nosotros estábamos de acuerdo con verla, y eso nos va a pasar todo el tiempo. Yo creo que parte de eso es también enseñarle a nuestros hijos a discernir. Y ese discernir viene acompañado de nosotros sentarnos. Bueno, viene como ir haciendo mella en estos puntos, de nosotros despertar a esta realidad. Lo que pasa es que es pereza nuestra muchas veces, y una falta de una conciencia más real de lo que el entretenimiento es y lo que hacen nuestros hijos. Pero es enseñarles a ellos. Yo me acuerdo de mi maestro de sectas falsas en el seminario, que nos contó una anécdota. Porque hablando de cómo uno discierne cuáles son las sectas falsas, cómo tú determinas que hay una creencia que se aparta del Evangelio. Y él nos contó esta ilustración, que para mí eso es súper útil. Y él decía, la manera en que se entrenan a los banqueros, a los cajeros en los bancos, para saber cuál billete es falso y cuál es verdadero, no es estudiando los billetes falsos. Entonces él decía, la manera en que tú y yo vamos a discernir lo que es verdadero es que a ellos se les pone a estudiar por semana. Era un profesor americano, y él quizá hablaba de ese contexto americano. Es estudiar el billete verdadero por muchas semanas, decía él, por varias semanas. Era sentarte con un billete, tocarlo, verlo, olerlo, todo, de modo que tú estás tan familiarizado con el billete verdadero que cuando te llega un billete falso a las manos, solo con tú lo agarras y ya tú dices, aquí esto tiene algo raro. Y ahí quizás cuando hay un poco de duda, pues hay ciertas máquinas o procesos que tú haces, el famoso marcador o la luz ultravioleta. Pero me gustaba mucho esta idea. Él decía, para que tú conozcas lo que es falso, tú tienes que estar muy familiarizado con lo verdadero. Y eso se aplica para nosotros en este contexto de las películas. ¿Cómo voy a discernir yo qué película pueden mis hijos ver si yo no estoy familiarizado con la verdad del Evangelio? Por eso es que Deuteronomio 6, cuando habla Shema, que es esta instrucción de cómo nosotros pasamos a nuestros hijos la fe, habla de que sí, lo debemos hacer cuando, estando en tu casa, andando por el camino aquí y allá. Pero antes de eso, él habla de cómo nosotros, es el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Yo no le puedo enseñar a mis hijos en el camino y al acostarse y a levantarse acerca de un Dios que yo no conozco. Y ese es el principio vital. Y por eso al inicio yo te decía, qué bueno que tú nos estás incluyendo, porque la verdad que nosotros primero tenemos que despertar a esta realidad, pero tenemos que ser muy intencionales. Sí. No tanto como una cacería de brujas para ver qué película sí, cuál es mala. Es de conocer el Evangelio, porque en la medida en que tú conoces al Señor, conoces su palabra, tu conciencia es moldeada, es formada, el Espíritu te va guiando. Uno va a tener un mayor discernimiento y una conciencia más entrenada. De modo que cuando tú ves, fácilmente tú empiezas a entender y empieza a ser un ejercicio más natural para nosotros de cómo evaluar lo que vemos y cuáles mensajes. Y hay algo que hay un hermano que escribe en The Gospel Coalition, Brett McCracken. A mí me gusta. Él le tenía un nombre a esa parte, pero en esencia no me acuerdo cómo era que él lo llamaba. Era algo de subversivo, como que estas narrativas del mundo que siempre te presentan estas otras filosofías. Él decía, al mismo tiempo, a un Dios en su misericordia misteriosa está diciendo, mira, esa es la oportunidad perfecta, porque ellos están hablando de esta ideal del amor que no existe sin Cristo. Que no existe sin Cristo. Lo que pasa es que ellos te lo están pintando con toda una producción increíble que el que no está despierto traga entero.
Pero nosotros que estamos despiertos y vivos en el Señor y que tenemos al Espíritu y que tenemos la palabra y que estamos siendo alimentados por su palabra, podemos encontrar aún en esas narrativas y sentarnos con nuestros hijos, especialmente si tienes hijos adolescentes que dicen, mira, yo quiero ver, hay películas que que definitivamente ni siquiera vale la pena probar verlas. Pero hay otras que uno dice, mira, no es una película que te va a enseñar la verdad del Evangelio, pero nos puede dar buenos temas para hablar. Nos puede dar muy buenos temas para hablar. Y yo creo que esa es una buena manera de enseñarle a nuestros hijos cómo discernir, qué ver y qué no ver. Porque el discernimiento no es algo que te viene a ti de golpe. No es como que hoy no sé y mañana ya soy un experto en... Es algo que se cultiva. Si yo no lo cultivo primero como padre, permaneciendo en la palabra y amando al Señor, instruyéndome en sus principios y en sus mandamientos, no esperes que tu hijo lo sepa hacer de un momento a otro. Yo necesito sentarme con él y hacerle preguntas. O sea, aún desde chiquiticos yo creo que ellos pueden. Yo creo que esa es la mejor manera desde pequeños, porque uno va creando ese hábito de que cuando yo me siento en una televisión a ver cualquier cosa, aún algo que sea apropiado para su edad, con un contenido que no tenga nada escandalosamente como malo, pero yo creo que es ayudarlo a ellos a como identificar las ideas a través de preguntas. A nosotros nos pasa que a veces mis hijos como que no nos queremos sentar a ver películas, o sea, podemos sentarnos a ver la película, pero no la vamos a discutir, porque ya uno ha entrenado a que ellos aprendan a tener como el cerebro prendido, como mira esta idea, mira tal cosa. Aún, por ejemplo, con mis hijos ya, algunos de ellos ya son adolescentes, ya casi adultos, llega un punto que yo no me siento a ver película con ellos. Pero definitivamente cuando le pregunto, ya uno se da cuenta que ha habido como un entrenamiento y un hábito desde pequeño de que vamos a hablar sobre esta película. No es, nos sentamos simplemente a verlo, era quién era el bueno, quién era el hermano, qué tú crees. O sea, es como explorar eso a través del lente de la palabra y hacer preguntas para que entiendan que van a venir las preguntas. No es como que yo me senté y ya pasé la página y el canal y ya. Es como vamos a desechar lo malo y coger lo bueno. Claro, claro. Y, o sea, son preguntas tan sencillas como para un niño chiquito es, tú ves la película y dices, ¿fue bueno? ¿Qué te pareció lo que hizo este personaje? O sea, ¿fue algo bueno o algo malo? ¿Qué crees tú? Porque eso genera ya, primero tú vas a entender qué él entiende, qué es lo que tu hijo entiende sobre lo que está viendo, qué es lo que él está absorbiendo, cuál es su razonamiento, para que tú lo puedas guiar. Y en la medida en que tu hijo va creciendo, las preguntas van cambiando. Ya con un adolescente uno puede hacer preguntas mucho más elaboradas, quizás más de cosmovisión, más si es un adolescente, seguramente está viendo películas románticas o cosas ya entrando en esta etapa del enamoramiento y demás. Bueno, que sí interesa. Sí. No, es súper, qué bueno que tú mencionas eso, porque realmente yo creo que especialmente con niñas, a mí me ha pasado dos cosas. Primero, hubo una etapa en la vida de mis hijas como que a veces ella me decía, yo quiero ver tal película. Entonces yo decía, bueno, déjame yo verla, porque eran tal vez películas de Hallmark, que no van a tener nada como súper explícito, pero cuando uno se siente y ve la idea, es como una idea falsa del amor. O sea, y una idea como completamente desconectada de la realidad. Entonces, a veces me pasaba que era difícil porque, bueno, no tiene una película explícitamente nada malo que yo pueda decir que no, pero tiene muchas ideas. Entonces, en ese momento uno se sentaba porque también hay que ayudarlos a entender que aunque no tiene sexo ni X o X, no necesariamente te conviene. No necesariamente le conviene a tu alma. Entonces, en un momento me pasaba que habían como que las películas que continuamente queríamos ver eran películas de romance, que son peligrosas para una mujer por las ideas que transmiten.
y uno tiene que hacer ese ejercicio. Son hábitos, por eso es que Hebreos, cuando dice que el alimento sólido es para los adultos, y dice, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados. Y esa idea de discernimiento se puede traducir como ese separar, ese discernir, es como un tamizaje. Pero que se llega ahí es por la práctica, por tener los sentidos ejercitados. Y yo creo que es parte, esa disciplina nos saca a nosotros como padres de nuestra comodidad. Sí. Porque en lugar de prenderle la tele y nosotros irnos a otra cosa, a nuestro celular muy seguramente, o a hacer otras cosas, la idea es sentarnos con ellos y ver con ellos. Y yo sé, porque la paternidad a veces puede ser cansada, de verdad que sí. Yo lo hablaba recién con mi esposa, o sea, uno llega del trabajo y hay que hacer diferentes cosas, pero de repente te dicen, papi, ven, ¿quieres jugar? Yo estoy cansado, pero yo le decía a Carol, pues lo queremos hacer. Porque para mí lo más fácil es decirle, no, jueguen ustedes. Pero yo me quiero sentar con ellos, aunque yo esté cansado. Porque esos son los espacios para conversar. Yo quiero sentarme con ellos a ver una película, porque esos son los espacios en donde yo los voy a ayudar a ellos a discernir, porque es este ejercicio que los va a ayudar a ellos, estas preguntas frecuentes, constantes, que los van a ayudar a ellos a entender, de modo que llegue a un punto, ese es el ideal, que llegue a un punto en donde ellos se sienten y ellos hagan esas preguntas en su mente. Y que quizás cuando salieron con su grupito de amigos, porque ya no lo quieren a uno cerca en esa edad en donde yo todavía no he llegado ahí, pero que ya les da pena que papi y mami vayan a acompañarlos al cine y vayan en grupete de amigos, pero que cuando ellos platiquen con nosotros nos puedan, que uno les pueda hacer esas preguntas y uno pueda ver como un discernimiento desarrollado, una capacidad de pensamiento más crítico, que no solo tragó entero, pero que, mira, está poniendo atención, está aprendiendo a identificar estos conceptos, pero eso viene por la práctica de preguntarnos siempre como, ¿qué visión del mundo está promoviendo esta película? O sea, ¿qué es lo que nos está enseñando? Algo que ponía yo en el artículo es qué deseos se está cultivando en mí, que tú lo decías, estas películas románticas, ¿a qué me están llevando? ¿Y qué efecto va a tener en mi hija de 11, 12, 13 años? Que yo sé que empieza uno a mezclar con todo su desarrollo y las hormonas y que ya empieza a entrar a otra etapa y yo la estoy alimentando entonces con estas narrativas que no son inofensivas, que no son neutrales. Entonces tú empiezas a combinar todos los elementos y yo creo que es parte de eso. Y a mí me gustaría como añadir, porque otra vez, no solo es ayudarlos a pensar en lo que están viendo, pero es alimentarlos de la verdad. Y esa es otra de las patas de las que cojea muchas veces nuestra paternidad. No somos intencionales en enseñarle a nuestros hijos la verdad. El devocional familiar siempre ha sido el reto de todos los padres por años. Tristemente. Es una realidad, es con lo que luchamos, hay que ser honestos, es nuestra lucha, pero nosotros tenemos que despertar a eso. Hay un pasaje en Colosenses, yo lo tenía por aquí apuntado, porque a mí me gusta mucho la palabra que Pablo usa en Colosenses 2, que es cuando él habla de que el mundo nos tiene, nos quiere capturar, llevar cautivos por estas filosofías del mundo. Voy a decirlo. Colosenses 2.8. 2.8. Pero la palabra ahí de llevarnos cautivo, ese cautivo es preso de guerra. No es una cautividad abstracta, no es una idea de que lo que quiere el enemigo es hacerte preso. Es como un preso de guerra. Y por otro lado, cuando Pablo está hablando en Romanos 12 de que no se amolden a este mundo, esa idea de amoldarse es cuando un molde está presionando sobre algo para darle cierta forma, le está imprimiendo una forma.
Eso es lo que está haciendo el mundo con nosotros. Eso es lo que está haciendo Satanás. Primero, te quiere llevar preso. Y segundo, es esta idea de que es una presión constante que él está haciendo sobre tu corazón, sobre el mío, sobre el de los hijos, para darles cierta forma. Y el Señor dice, no se amolden, como que no dejen que esa presión les dé esa forma que el mundo y que Satanás quiere. Y la manera de hacerlo es no solo ayudándolos a discernir, pero alimentándolos de la verdad. Sí. Y hay un recurso que es gratis, que yo creo que puede ser útil para mucha gente. Está en Coalición por el Evangelio, el Catecismo de la Nueva Ciudad. La gente a veces le huye un poco a la palabra catecismo porque lo relaciona con una idea muy académica. Académica, y otros lo relacionan con el catolicismo, pero realmente el catecismo es como un modelo de enseñanza a través de preguntas y respuestas, preguntas y respuestas. Y son 52 semanas para todo el año y está gratis. Si tú lo buscas en Coalición por el Evangelio, el Catecismo de la Nueva Ciudad, tú ves ahí preguntas que te llevan a hablar de la verdad del Evangelio. Y poder hacer algo así con nuestros hijos. Y si saben inglés, hasta tienen canciones en inglés que yo se las ponía a mis hijos cuando se bañaban, cuando íbamos en el carro, porque están repitiendo la verdad del Evangelio, la verdad del Evangelio. ¿Cuál es el fin último del hombre? Glorificar a Dios, no es sentirme bien. Como que eso ya tú empiezas a ver como un sistema que empieza a tomar cada vez más forma. Igual como el entretenimiento te moldea a través de ideas y repeticiones de esas ideas de maneras sutiles, las repeticiones de la palabra de Dios van a moldear nuestra mente y nuestro entendimiento también. Exactamente. Entonces, yo creo que eso es parte de nuestra labor también, es hablarles la verdad. Y cuando surjan esas preguntas, cuando surjan estos temas, ellos ya van a tener como un repositorio de verdades del Evangelio que han estado siendo martilladas en su corazón, que vienen a ser útiles para esa conversación y que quizás empiezan a tomar sentido para ese momento. Es lo que cuando estamos, nosotros con mi esposa hemos dado consejería prematrimonial. Entonces, tú sabes que cuando las parejas llegan a consejería prematrimonial, llegan emocionados, ilusionados, nunca han peleado, no tienen problemas. Entonces empezamos a hablar sobre resolución de conflictos y demás, y todo está perfecto. Entonces yo les digo a ellos, miren, yo sé que quizás ustedes no se van quizás algunas de las conversaciones que vamos a tener no va a tener como una relevancia muy particular en este momento porque ustedes están bien en esa área. Pero véanlo como una cajita de herramientas en donde ustedes van a ir guardando todas estas herramientas que va a llegar un momento en tu relación que la va a tener que en donde tú vas a decir, ay, con razón, Fabio y Karen nos hablaban de esto, ahora tiene sentido. Y yo creo que es parte de eso, ¿no? De hacer también con nuestros hijos, de ir enseñándoles ciertas verdades que el Señor en su misericordia va a hacer que esas verdades florezcan en su corazón en los momentos en donde ellos las van a necesitar y en donde van a surgir estas conversaciones con ellos. Y va a ser más fácil para ellos incluso poder identificar aquellas ideas sutiles que tal vez no están tan apercibidas, pero con esas herramientas, ellos pueden decir, no, es que esta es una idea contraria a la palabra, no puedo abrazar esta idea porque realmente no es bíblica. Claro. Ese es el fin que uno quisiera por sus hijos, pero el colador tiene que ser siempre la Biblia. Claro. Para nosotros poder utilizarlo como una herramienta para filtrarlo a través de eso, yo tengo que conocer lo que dice la Biblia acerca de cuál es el verdadero problema, cuál es la verdadera solución, qué realmente nos dará la verdadera felicidad, cómo deben verse las relaciones. Claro, cada uno de esos temas, la Biblia da respuesta ante eso y todo lo que no sea conforme a esa verdad yo tengo que descartar. Cualquier cosa que pueda tal vez redimir o utilizar para conectar de alguna manera con esas verdades, entonces puedo aprovechar. Claro. Cuando uno ve todo esto que hemos hablado en el día de hoy, definitivamente uno ve una deficiencia que uno tiene como padre, porque como tú bien has dicho, muchas veces nosotros
nos desentendemos, nosotros hacemos lo que es más fácil para nosotros y no necesariamente lo que sea como mejor para el corazón y el alma de nuestros hijos. ¿Qué consejos, qué palabras tú le das a los padres que, por ejemplo, nos pudieran estar viendo hoy y se han dado cuenta que definitivamente no le han enseñado a sus hijos cómo a discernir el entretenimiento, o en ocasiones no han escogido la mejor parte o el mejor entretenimiento para sus hijos? Sí. Yo creo que nosotros, como que hay ciertas verdades que nosotros conocemos mucho. Yo dije, al final, mucho de lo que nosotros hemos hablado quizás son cosas que hemos escuchado antes, pero nos falta ser radicales en nuestras decisiones. Que uno escucha y, como dice el dicho, te entra por aquí, te sale por aquí, y uno sigue en su rutina, en su vida normal. Había algo que el libro de Andy Crouch, él tiene un libro muy bueno que se llama Familias Tecnológicamente Sabias, que yo creo que todos deberíamos leer porque la verdad que él ofrece ahí consejos muy prácticos. Pero había algo que yo creo que vale la pena mencionar junto con estos consejos y esto de ser radicales, y es que él decía que la mejor manera de elegir el carácter es haciéndolo parte del mobiliario. La mejor manera de formar, o sea, si nosotros en verdad queremos empezar a formar a nuestros hijos, a llevarlos a pensar en estas cosas, tienes que hacerlo parte del mobiliario, y con eso él se refería a que él hace un planteamiento en su libro sobre ellos no tienen pantallas en las habitaciones, por ejemplo. Ellos en su familia no permiten los teléfonos en la mesa, porque la mesa es el lugar donde comemos, compartimos y hablamos. El único lugar donde hay pantallas es en la sala de TV, donde está expuesto a todo el mundo, y hay límites de uso. Si nosotros verdaderamente queremos ser serios en llevar a la práctica esto que hemos hablado, que yo creo que es lo que el Señor espera de nosotros, que lo tomemos en serio, porque no estamos hablando aquí de cualquier cosa, estamos hablando de la formación de nuestros hijos. Tenemos que tomar ciertas decisiones con respecto a cómo funciona nuestro hogar, cómo funciono yo. Él también presenta una idea, una política de decir, no duermas con el celular en la mesita de noche. Porque todos lo ponemos en la mesita de noche y lo primero que hacemos al despertarnos y lo último que hacemos al acostarnos es ver el celular. Entonces él decía, ponlo lejos, ponlo afuera de la habitación en una estación de carga en donde toda la familia dejamos ahí nuestros celulares. Yo decía, mira, son consejos buenos, son consejos útiles, pero del dicho al hecho. Sí, hay mucho trecho. Exactamente. Y uno no se da cuenta cómo la cultura te va empujando, porque nos vamos como normalizando como todo el mundo lo hace, como todo el mundo lo tiene, como que vamos con la corriente. Y en el sistema 1, en piloto automático, porque nuestros días pasan en piloto automático. Yo sé que es cansado, porque todo esto requiere más involucramiento y lo que muchas veces nosotros queremos es menos involucramiento. Y más trabajo para uno como padre. Requiere de nosotros más. Y para mí ese es el llamado. Para mí esto es como el Señor confrontando mi propio corazón, de decir, de recordarme a mí, tú no puedes ser pasivo en la tarea que yo te he dado con tus hijos. Porque el Señor nos los dio para que nosotros los criemos y los instruyamos en la amonestación del Señor. Pero al mismo tiempo Él me dice, pero tú no puedes criarlos en la amonestación del Señor si yo no soy tu Señor primero. Entonces comienza una obra en mí, en donde si yo soy el primero que llevo el teléfono a la mesa del comedor, pues yo qué puedo esperar de mis hijos. Si yo soy el primero que instalo una tele en mi cuarto, pues qué voy a esperar que ellos me pidan cuando estén más grandes. Comienza conmigo, y para mí por eso es un recordatorio y una exhortación del Señor de decir, el Señor dice, ¿es cansado? Sí, yo sé que va a ser cansado, pero vale la pena, y nosotros tenemos la bendición de que el Señor ha prometido Amén. darnos todo lo que nosotros necesitamos
para vivir esta vida de piedad y para caminar de esta manera con nuestros hijos. Él en su palabra nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para discernir qué ver y qué no ver, para saber cómo llevar a nuestros hijos, para saber cómo enseñarles, pero va a requerir de nosotros un involucramiento activo. Sí. Y para mí es como sacudir y despertar, y por eso he comenzado hablando de estamos dormidos, muchas veces en verdad estamos dormidos, y necesitamos abrir los ojos a esta realidad y a este llamado que el Señor nos hace. Para concluir, si yo estoy viendo este programa y ya llegando a su conclusión y siento culpa, siento carga por lo que yo no he hecho, ¿qué verdad yo puedo sacar de esa caja de herramientas que me puedan ayudar como a seguir hacia adelante? Si sientes culpa, yo lo primero que oraría es que el Señor me dé arrepentimiento. Amén. Porque yo creo que si de alguna manera esta conversación nos incomoda o nos hace reflexionar y me hace sentir mal, hay que discernir entre remordimiento y arrepentimiento. A veces nos sentimos mal y no hacemos nada, eso es remordimiento. Pero yo le pediría al Señor que me dé arrepentimiento verdadero, es decir, no solo quiero sentirme mal, quiero verdaderamente sentir el peso. Yo creo que eso es bueno, sentir el peso de lo que el Señor me está llamando a hacer. Me está abriendo los ojos de lo que yo no estoy haciendo, es una gracia de Dios. Porque Satanás lo que quiere es velar nuestros ojos para que tú no veas lo que tú no estás haciendo. Pero si el Señor te está mostrando esto, yo le pediría a Él, no que me quite este peso, que me haga sentir mejor. No, yo le pediría que me dé un arrepentimiento verdadero que me lleve a mí a caminar en pos de Él, que tú sabes que el arrepentimiento en su sentido más original es que yo voy caminando para allá, hago un alto y empiezo a caminar en la dirección contraria. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Y el consuelo que yo tengo, es decir, que en la medida, cuando yo me detenga y yo empiece a caminar en pos del Señor, no solo vamos a agradar su corazón, pero Él nos va a bendecir. Y cuando nosotros nos sintamos cansados, Él nos va a fortalecer. Ahí es cuando empiezan a aplicarse las promesas del Señor. Amén. Que es cuando estamos caminando en pos de Él y en pos de su voluntad. Y yo creo que eso es de consuelo. Sí, yo siempre, en toda mi crianza, yo siempre traigo a mi mente Gálatas 6:9, que dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Amén. Así que el Señor nos ayude a no desmayar en la forma que permitimos que nuestros hijos vean el entretenimiento, en el acompañamiento que hacemos con ellos, cómo le ayudamos a discernir. Parece mucho trabajo, pero al final podemos confiar que el Señor utilizará nuestros esfuerzos insuficientes y débiles y realmente Él va a bendecir nuestro deseo de agradarle y de glorificarle a Él en todo. Amén. El programa se ha terminado. Pero muchísimas gracias, Fabio. Yo creo que realmente hay muchas herramientas y fue un programa que nos llevó como a reflexionar acerca del entretenimiento y no estar pasivos ante él. Así que te doy muchísimas gracias por aceptar esta invitación y venir. Un privilegio para mí estar aquí. Ya veremos cómo te atrapamos para que vuelvas nuevamente. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este episodio. Recuerden ver nuestro contenido en la plataforma de Eternidad Plus, en los episodios de Contracultura, y esperamos verlos en la próxima.